señores alcaldes del departamento del Quiché, el director departamental de educación, y creo que hoy fue bastante importante esta visita, tomando en cuenta que tuvimos la oportunidad de manifestar la situación actual de la educación en cada uno de los municipios. Tuvimos la oportunidad de manifestar qué acciones estamos haciendo nosotros para poder apoyar la educación de nuestros municipios, pero también tuvimos la oportunidad de plantearle al señor ministro algunas necesidades que tenemos en cada uno de los municipios, específicamente su servidor en el municipio de Santa Cruz de Quiché. Señor alcalde, el ministro hablaba de 5 ejes, algunos de ellos son como los espacios dignos y saludables, las modalidades alternas de educación a distancia, también el tema de la cobertura. ¿Eso apoya el trabajo de educación en el municipio? Por supuesto, mire, nosotros se lo dimos a conocer el día de hoy. Somos el primer municipio que cuenta con una red educativa a nivel del departamento y de repente es la primera a nivel nacional, en donde estamos integrando la municipalidad, los coordinadores técnicos administrativos, el director departamental de educación, las instituciones que están colaborando con educación en nuestro municipio, con la intención de no duplicar esfuerzos en una misma comunidad, sino que al contrario, hacer una planificación estricta en donde podamos enfocar y prácticamente utilizar los fondos, optimizar los fondos que tengamos para poder ayudar en el sistema educativo de nuestro municipio. Esta es una de las pocas veces en la historia en donde la priorización de la educación es una verdadera realidad. Todos hablan de que la educación es importante, que hay que trabajar por la educación, pero ya en la parte meramente operativa, en la realidad de las cosas, a veces eso no se cumple. De esa cuenta, los programas de apoyo son 4: alimentación escolar, útiles escolares, valija didáctica y gratuidad. En ese marco, a nivel nacional, hemos logrado cumplir con la refacción escolar, más de 400 millones de quetzales dedicados a la refacción escolar se han distribuido a nivel nacional a todas aquellas escuelas que tienen organización de padres de familia. Eso es una condición que no la he colocado yo, sino que producto de las reformas que se hicieron a la ley de compras, ya no se puede hacer a través del fondo rotativo. Por lo tanto, casi el 90% de las escuelas del país han recibido ya útiles escolares, valija didáctica, gratuidad y refacción escolar.